Hoy aprenderás la Biblia como nunca antes. No es una clase aburrida, es un viaje épico. Imagina el vacío absoluto. Nada existía hasta que una voz poderosa dijo, sea la luz. Así comenzó la historia de todo lo que conocemos. El nacimiento del universo, la creación del hombre, el Edén y la caída que cambió para siempre nuestro destino. Quédate, porque en este video descubrirás el Génesis contado como una aventura cinematográfica, página por página, con poder, emoción y misterio. ¿Estás listo para escuchar la Biblia como jamás la habías visto? Página 1 de 20. El susurro del vacío. Al principio no había tiempo. No había suelo que pisar, ni cielo que admirar. Solo un abismo silencioso, una vastedad sin forma ni nombre, donde ni siquiera el eco tenía un lugar donde rebotar. Era el vacío, y el vacío no soñaba. Pero entonces, una presencia, invisible, pero infinita, silenciosa, pero con un poder tan denso que el vacío tembló. No había ojos para verla, pero si los hubiera, habrían llorado solo de estar cerca. No había oído que pudiera soportar su voz, pero cuando habló, el silencio se hizo añicos como vidrio bajo fuego. Sea la luz. Y fue. Una explosión sin sonido cruzó la nada. La luz surgió no como un sol que nace en el horizonte, sino como una conciencia despertando. Ella corrió sin límites, iluminando lo que aún no existía, separando lo que aún no sabía que estaba unido. Y la oscuridad, sorprendida, retrocedió. La presencia contempló la danza de esa primera chispa, y fue bueno. Así terminó el primer día. Pero la historia no había hecho más que abrir los ojos, porque la voz hablaría de nuevo. Página 220. El latido del mundo. Y la voz habló por segunda vez. Haya expansión en medio de las aguas. Las aguas, aún dormidas en su caos primordial, comenzaron a agitarse como si algo invisible las respirara. Desde el fondo del abismo surgió una fuerza que dividió los cielos como una espada de cristal. Una bóveda inmensa y azul se arqueó sobre la creación como una cúpula viva. Arriba, los cielos. Abajo, las aguas profundas. El segundo día terminó, no con un ocaso, sino con un murmullo creciente. Algo se avecinaba, y entonces la voz resonó por tercera vez. Reúnanse las aguas bajo los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y el caos retrocedió. Las aguas se arremolinaron en obediencia, cediendo espacio al nacimiento de la tierra. No fue suave, fue un parto violento, rocas alzándose como colosos, llanuras extendiéndose como alfombras, montañas rasgando el horizonte. Y sobre la tierra, la presencia extendió su mano invisible y dijo, «Produzca la tierra hierba verde». Y el mundo exhaló por primera vez. Los valles se vistieron de esmeralda. Los árboles rompieron la tierra en una carrera hacia el cielo. Frutos colgaban como joyas. Flores que aún no tenían nombre abrían los ojos al sol. Todo vibraba como si la creación misma aprendiera a latir. La presencia contempló el resultado y sonrió, pero aún faltaban luminarias que gobernaran el ciclo de los días. Aún no existía la medida del tiempo, y en las alturas un espacio esperaba ser llenado por fuegos eternos. La oscuridad del firmamento esperaba su corona. Página 320. Los reyes del cielo. Entonces la presencia habló de nuevo, con un tono que pareció dividir la eternidad. Hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y desde el corazón mismo del fuego invisible surgió una llama tan intensa que el cielo entero se encendió. Era el sol, el gran centinela del día. No nació, sino que fue encendido como una antorcha divina. A su lado la presencia colocó una guardiana más tenue, la luna, blanca como el aliento de la noche. No menos importante, no menos majestuosa. Ella gobernaría el misterio, lo oculto, lo que se susurra.
Y para que sus dominios nunca estuvieran vacíos, las estrellas brotaron como chispas de la mano del Creador, cada una con un nombre que solo Él conoce. Las constelaciones dibujaron mapas invisibles en el firmamento, señales para los que algún día mirarían hacia arriba y se preguntarían, ¿quién encendió todo esto? Así terminó el cuarto día, pero la tierra aún no cantaba. Sus ríos estaban mudos, su cielo vacío de alas, su suelo palpitaba esperando vida con forma y alma, y la voz habló, ahora con una cadencia fértil. Llénese el agua de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra. Entonces el mar rugió de júbilo. De sus profundidades brotaron criaturas colosales, serpientes marinas con ojos como faros, peces como flechas, medusas como joyas flotantes. En el cielo, una explosión de color, alas de fuego, plumas que cortaban el viento, cantos que eran la primera música. La creación ya no era un eco, era un coro, y aún faltaba lo más grandioso. El Creador lo sabía, porque el polvo aún no caminaba y el barro aún no respiraba. Página 4 de 20. El barro y el aliento. La creación se detenía, como si contuviera el aliento. El viento cesó. Las olas callaron. Hasta el sol pareció colgar inmóvil en el cielo. La presencia descendió, no con estruendo, sino con una calma terrible. Las montañas se inclinaron, los ríos cambiaron de curso. El mundo, recién nacido, sabía que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Y entonces el Creador se agachó, tocó la tierra, con manos invisibles recogió el polvo del suelo, el barro húmedo, el limo de la vida misma. Pero esta vez no dijo, hágase. Esta vez formó, pulió cada contorno con paciencia eterna. Moldeó el cuerpo, el pecho, las manos, los ojos. Cada pliegue, cada célula, cada trazo era una obra maestra, pero el cuerpo yacía aún sin alma. Perfecto, sí, pero inerte. Y entonces, el aliento, un soplo que cruzó las eras, el mismo que encendió las estrellas, el mismo que partió las aguas, el mismo que un día podría romper la muerte. El Creador sopló en su nariz y el barro tembló. Los ojos se abrieron, el corazón latió, los pulmones recibieron el primer aliento del universo y el polvo se convirtió en un hombre. Su nombre, Adán, hombre de la tierra, imagen viva del invisible, un puente entre el cielo y el barro, ni Dios, ni bestia, algo nuevo, algo sagrado. Y mientras Adán se incorporaba por primera vez bajo la luz del sol, el jardín aún dormía, esperando al caminante que lo gobernaría, porque el Edén aún no había sido revelado. Página 5 de 20. El jardín del centro. La presencia, satisfecha con su obra, miró al hombre y miró la tierra. No bastaba con crear al guardián, era necesario entregarle un reino digno. Entonces, desde el corazón del mundo, brotó un jardín, no como los jardines que vendrían después. Este no fue plantado por manos humanas, sino por la intención directa del Creador. Su nombre era Edén. Allí, los árboles crecían con ramas que contaban secretos. Sus frutos no solo saciaban el hambre, sus sabores narraban memorias que aún no existían. Los ríos que nacían en Edén se dividían en 4 corrientes, y cada uno era como una arteria del mundo, llevando vida, misterio y belleza a los rincones más lejanos. En el centro del jardín, 2 árboles se alzaban como pilares gemelos del destino. El árbol de la vida, cuyas hojas brillaban como jade líquido. El árbol del conocimiento del bien y del mal, oscuro y silencioso, como si supiera que un día sería testigo de una elección que partiría la historia en dos. La presencia colocó allí a Adán, no como huésped, sino como rey jardinero, un protector, un nómada sagrado, un sacerdote del mundo nuevo. Y por un tiempo, Adán caminó solo entre las flores y los ríos, nombrando a cada criatura, sintiendo la tierra vibrar bajo sus pies. Pero algo faltaba.
El eco no respondía. Los animales venían y se iban, pero ninguno compartía su asombro. Ninguno reía como él. Ninguno tenía ojos que entendieran su soledad. La presencia lo supo, y cuando el sueño lo venció, el milagro ocurrió. Página 6 de 20. De un costado, una alianza Adán cayó en un sueño profundo, no como los sueños del cansancio, sino un descanso tejido por la misma voluntad del Creador. Mientras el hombre dormía, la presencia se acercó en silencio, como quien entra en un santuario, y con precisión divina abrió su costado, no para herirlo, sino para multiplicarlo. De su carne, de su hueso, de su esencia misma, formó a la mujer. No una copia, sino una contraparte. No un reflejo, sino un universo propio. Cuando Adán despertó y la vio, no necesitó explicación. Su alma la reconoció antes que sus ojos. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y el Edén tembló de júbilo. Por primera vez la humanidad estaba completa. Dos voces, dos miradas, dos corazones latiendo al unísono bajo la mirada del Eterno. Y aunque estaban desnudos, no sentían vergüenza, porque en ese jardín todo era uno con la luz. Pero más allá del follaje, algo observaba, algo que una vez estuvo entre las estrellas. Página 7 de 20. El silencio del astuto. Entre los árboles, donde la luz no tocaba con tanta fuerza, una sombra se movía. No era bestia común, no era criatura sin pensamiento. Era antigua, demasiado antigua. Había conocido el fuego de los cielos, había caminado entre coros de ángeles y había caído por su orgullo. Ahora se deslizaba por el jardín como un susurro entre las hojas, una forma de serpiente, un disfraz, un mensajero del quiebre, y su mirada no se fijó en Adán, se fijó en ella, en la mujer que recién había despertado al mundo, porque donde hay inocencia pura, el engaño ve oportunidad, y así comenzó la conversación que partiría al Edén en dos. Página 8 de 20. La voz del veneno. La serpiente habló con lengua de miel y colmillos invisibles. ¿De veras dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del jardín? La mujer, sin sospecha, respondió: podemos comer de todos, excepto del árbol que está en medio. Si lo tocamos, moriremos. La criatura sonrió. No morirán. Dios sabe que si comen de ese fruto serán como Él, conociendo el bien y el mal. Una semilla fue plantada, no en la tierra, en su mente. Eva miró el árbol. El fruto no parecía mortal. Brillaba como promesa. Y por primera vez el deseo apareció. Tomó, comió, y dio a su compañero. Y cuando Adán probó el fruto, algo se rompió. Algo que no podía repararse con palabras. Página 9 de 20. El eco del quiebre. Los ojos de ambos se abrieron, pero no a la gloria, a la vergüenza. Se vieron desnudos, expuestos, pequeños. El Edén ya no era hogar. Se volvió un espejo. Corrieron, se cubrieron con hojas, se escondieron entre los árboles que antes celebraban su presencia. Y entonces la voz del Creador caminó por el jardín. No con furia, sino con un dolor que partía la eternidad. ¿Dónde estás? No era una pregunta por ubicación, era por el alma, por la pérdida. Adán respondió desde el miedo, Eva desde la culpa y la serpiente desde el silencio. Entonces vinieron las consecuencias. El Edén ya no era seguro. El hombre labraría con sudor. La mujer daría a luz con dolor. La serpiente se arrastraría hasta que la promesa la alcanzara. Pero antes de cerrar la puerta, el Creador hizo algo inesperado. Los vistió, con pieles, un sacrificio silencioso, un símbolo de que, aunque cayeran, no estaban olvidados. Página 10-20. La espada y el este. Los cielos se nublaron. El Edén cerró sus puertas, no con llaves, sino con una espada ardiente que giraba día y noche, custodiando el árbol de la vida.
Adán y Eva, desterrados, caminaron hacia el este. Sus pies tocaban tierra que no conocían. El aire era más frío, el suelo más duro. Pero no iban solos. Llevaban dentro la chispa divina y una promesa, que un día, de la simiente de la mujer, vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. No sabían cuándo, no sabían cómo, solo sabían que la historia no había terminado.